siempre nuestro público fijo. Después hay que tomar el examen después de todas las charlas. No, se le toma. Ya que no se les cobra, que hagan un examen por lo menos. Bueno, bienvenidos a todos los productores presentes también. Un gusto, nos estamos conociendo. Yo soy Federico de Pedro, soy el coordinador general del CEDEVA. Y bueno, desde el año pasado empezamos acá con los ingenieros de Lomitas a que ellos den un poco a conocer todos los resultados que vienen de los trabajos que vienen realizando hace tantos años. Así que bueno, esta es una de las maneras que tenemos nosotros de socializar el trabajo del CEDEVA. Para quienes no sepan, el CEDEVA es un organismo del gobierno de la provincia de Formosa que se encarga o se dedica al estudio, a la validación de tecnologías agropecuarias en distintas actividades, producción frutícola, hortícola, ganadera, en distintos rubros de la ganadería también. Y bueno, acá todo el trabajo más fuerte se hace con ganadería bovina y con pasturas. Así que bueno, yo no quiero robar mucho más tiempo, quiero que los ingenieros desarrollen su charla, simplemente agradecerles y bueno, remarcar esto, digamos que desde el gobierno de la provincia de Formosa se considera sumamente importante invertir recursos, esfuerzos, conocimientos para desarrollar y validar tecnologías que les sirvan a los productores. Así que esperamos que ustedes también sean comunicadores de lo que hoy puedan llegar a aprender para bueno, ir dándole flujo, digamos, a estos trabajos que se realizan en el CEDEVA. Y como siempre les digo, las puertas del CEDEVA están abiertas para dudas, para consultas. Los técnicos están siempre también disponibles para visitarlos, para acompañarlos. Así que bueno, desearles una buena jornada y bueno, Gracias por venir. A los chicos siempre nos ayudan a esto. Es un poco para ellos también, a los productores. Yo sé que por ahí siempre se le indica a los productores y cuesta mucho por ahí en esta época juntarlos. Por suerte ahora está mejorando un poco con las lluvias y demás cosas, pero siempre es un problema juntarlo a los productores para esta charla porque es entre semana, cada uno tiene sus cosas para hacer, es complicado. Pero bueno, la idea es, como decía Federico, mostrarle un poco lo que nosotros venimos haciendo. Venimos ya de algunas charlas temáticas y hablando siempre del rodeo de cría. En este caso lo que nosotros creímos oportuno, esto nos agarra en una época en donde las vacas nuestras están pariendo, es contarle un poco un eslabón más del manejo y de la planificación que nosotros venimos haciendo. No solamente acá, o sea, cuál es la idea siempre, contarle un poco lo que nosotros hacemos acá, pero también hacer algunas recomendaciones justamente para ustedes, para el productor que tiene ni más ni menos lo que nosotros hacemos acá también. Si bien esto es un organismo de la provincia, ustedes van a ver que esto es, las vacas por ahí si bien están en buen estado, no es que están comiendo bombones, están a base de rollo con algo de proteína. Y bueno, y eso es, la idea es contar todo el proceso de eso que nosotros venimos haciendo. Yo siempre, seguramente que los chicos ya están cansados de mi dibujo, pero es necesario. ¿Por qué? Porque justamente la vez pasada lo mostramos manejo sanitario, y esta curva o este gráfico siempre es importante y que nos quede plasmado o que le saquemos la foto a esto para empezar a hacer un buen manejo y a partir de ahí tomar buenas decisiones. Entonces hoy lo que nos convoca en sí es lo que es la parte de alimentación o nutrición bovina, ¿sí? Y sobre todo hacer un poco de énfasis en la vaca de cría, ¿sí? Ustedes saben que siempre el producto final del rodeo de cría es el ternero, ¿no es cierto? O sea, ese
ese es lo que nosotros vamos a terminar vendiendo. Y el ternero ese que nosotros vendemos después del destete, sea cual fuere el tipo de destete que hagamos, depende mucho de esto, de lo que nosotros planificamos mucho antes. Entonces es necesario muchas veces mirar qué vaca vamos a utilizar, en qué condiciones está esa vaca que vamos a utilizar, qué nos va a dar, porque en definitiva es nuestra fábrica, ¿no? Y tener en cuenta que esa vaca tenemos que saber que fisiológicamente está preparada para darnos un ternero por año, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Pero para que nos dé ese ternero por año, nosotros le tenemos que dar condiciones necesarias para que pase. Porque si nosotros tenemos vaca, sea la cantidad que fuere dentro del campo, y no prestamos atención a algunas cuestiones que son necesarias, y es probable que en vez de cada 12 meses nos dé cada 15, 16, 18 meses, cada 2 años un ternero. Y ahí empezamos a tener problemas en la rentabilidad de nuestro predio, de nuestro campo, ¿sí? Porque imagínense que le estamos dando de comer a una vaca que en teoría es nuestra fábrica y que nos tiene que dar el ternero, y no nos da el ternero que nosotros esperamos que nos dé, ¿sí? Entonces, esta curva es, bueno, la de abajo, la que está en papel, son los meses. La curva verde hace referencia a lo que más o menos en situaciones normales es el desarrollo de la pastura de nuestra zona. Digo situaciones normales porque venimos de 4 años de seca y capaz que esto no viene pasando, pero en teoría es lo que debería pasar. Y si bien no es lo que pasó los últimos 4 años, siempre tenemos que prestar atención a esto. Por ahí a lo mejor esta curva se puede correr hacia atrás o hacia adelante, siempre dependiendo de qué. ¿De qué va a depender la curva del crecimiento de pastura? ¿De las precipitaciones? De las lluvias, exactamente. Entonces siempre tenemos que prestar atención a eso. Por ejemplo, si nosotros nos enfocamos en lo que es la época de servicio, vuelvo a lo mismo, sea cual fuere la época en la que nosotros decidamos hacer, pero en teoría siempre va a depender de las lluvias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto está comprobado que la vaca flaca es muy difícil que se preñe por distintos factores fisiológicos. Porque el ciclo de la vaca es cada 21 días, o sea, entra en celo cada 21 días, ovula cada 21 días en teoría, en promedio. Pero si esa vaca está flaca, y ahora vamos a hablar de la condición corporal, es probable que el ciclo de esa vaca se retrase un poco más. Y aparte de que se retrasa un poco más, los picos de ovulación o la ovulación no sea fértil, ¿sí? Inclusive se den anestros, se llama, que nosotros no alcanzamos a ver. Y eso es por una cuestión nutricional. Entonces, muchas veces, capaz que ustedes le sacan una foto a esto y van y dicen, usted como productor, el ingeniero me dijo que hay que hacer siempre a febrero el servicio. Y capaz que si es que no tenemos pasto, no es lo recomendable. Por eso yo les decía que esto es el plástico, es elástico, o sea, lo tenemos que decidir siempre teniendo en cuenta las precipitaciones. Y una vez que empiezan las precipitaciones, tampoco salir ahora que empezó a llover un poco, la semana que viene empezar a planificar nuestra inseminación o nuestro servicio. Porque lo primero que tenemos que mirar para eso, para decidir llevar a cabo el servicio, es mirar la condición corporal de la vaca, ¿sí? Porque ahí empieza el primer eslabón de lo que en el futuro va a ser nuestro producto, ¿sí? Y nosotros, no sé si alguna vez escucharon lo que es la condición corporal en vaca de cría o de carne. Se toma una escala del 1 al 9, ¿sí? El 1 es una vaca flaca que está hueso y cuero, y la vaca 9, en escala 9, una vaca que está tapada de grasa, ¿sí? Y en el medio hay variabilidades. Entonces lo que en teoría, muchas veces en la práctica también, está demostrado que una vaca que está por debajo de una condición corporal 5 es muy difícil que se preñe.
toda esa gestación la va a llevar a expensas de esa condición corporal, porque si bien los primeros 6 meses el ternero crece muy poco durante la gestación, los últimos 3 meses es donde se da el mayor porcentaje de crecimiento y es donde mayor reserva va a utilizar esa vaca. Y la vaca, ustedes tienen que saber que tiene, nutricionalmente hablando, primero va a consumir alimentos para mantenerse. Sí, por favor, porque acá nadie si es que no tiene ningún organismo extraño en su ser. Pero si es que encima que está flaca, se tiene que mantener, tiene que empezar a consumir alimentos para el desarrollo de su cría, que está dentro de su vientre, ¿sí? Entonces deja de empezar a acumular reserva para ella. Va a acumular para el ternero, en lo posible. Imagínense que pase los 9 meses, esa vaca no aumentó de condición corporal, ¿sí? Va a parir un ternero, encima va a parir, supongamos, hicimos nosotros el servicio acá en diciembre, va a empezar a parir en septiembre, ahora empezó a parir, gracias a Dios llovió, pero imagínense que si no haya llovido, nosotros íbamos a seguir teniendo pasto seco, en el mejor de los casos, seco, y en algunos campos ni siquiera seco. Y esa vaca empieza, a partir de que empieza a parir, los requerimientos de esa vaca empiezan a aumentar. O sea, ¿por qué? Porque tiene que empezar a dar de comer a su cría, ¿sí? Por el instinto natural. Entonces, todo lo que consume va a ir para la leche de la cría. O sea, se olvidó prácticamente de ella. Y en vez de empezar a aumentar de condición corporal, ¿sí? De 5 a 6 a 7, que sería lo ideal, va a empezar a bajar. Y esa vaca que a los 2 meses de vuelta tiene que volver a quedar preñada, después que parió, en vez de que haya aumentado de condición corporal, bajó de condición corporal. Y ahí empieza el intervalo entre parto a ser más grande siempre. Y ahí muchas veces está el error, ¿sí? Pero imagínense que nosotros recién el error lo vemos acá, y en realidad la decisión o la mala decisión que tomamos fue ahí. En qué época nosotros vamos a decidir darle servicio a la vaca. Y muchas veces ese es el punto. Mirar el lote primero y a partir de ahí recién empezar a decidir cuándo yo voy a hacer el servicio. Porque como yo le digo, por ahí a lo mejor ahora llovió, está por llover de vuelta, nos entusiasmamos, pero llega diciembre, enero, lo que nos pasó el año pasado, no nos llovió en diciembre, no nos llovió en enero, recién volvió a llover en febrero. Y muchas veces nosotros nos apuramos ahora para dar servicio y la vaca todavía no mejoró su condición corporal. ¿Sí? Bien, entonces una vez que decidimos hacer el servicio de vuelta a partir de una condición corporal 5, 6, sería lo ideal, es asegurarle a esa vaca, porque en teoría esa vaca, una vez que nosotros hacemos el servicio, después del servicio ya va a estar sin ternero al pie, porque lo vamos a destetar. Y una vez que nosotros destetamos esa vaca, tienen que saber que los requerimientos disminuyen a la mitad, ¿sí? O sea, estaba comiendo 20 con el ternero al pie, y una vez que nosotros le sacamos el ternero, le va a hacer falta 10, así. Le tiramos un número, después podemos hablar de cantidad de alimentos, de tipo de alimentos, no hay problema. Pero para que ustedes sepan, es eso. O sea, una vez que nosotros se hizo el servicio, quedó preñada, hicimos el tacto acá, ¿sí? Nosotros destetamos, le sacamos el ternero y los requerimientos de esa vaca bajan a la mitad automáticamente. Y es donde menos alimento vamos a necesitar. Y como yo le decía, a partir de durante 6 meses, esos requerimientos van a ser los mismos, porque ese ternero prácticamente no se va a desarrollar. Y a partir de los 6 meses recién empieza el desarrollo de ese ternero. Los últimos 45 días de gestación es donde mayor aumento mayor
porcentaje de requerimiento va a tener el animal, 45 días previo al parto y 2 meses después del parto. Es donde mayor requerimiento va a tener, va a aumentar así como esta curva. Por eso justamente la curva va del crecimiento de pastura. Si nosotros hacemos coincidir y se da como nosotros pensamos, que ahora va a empezar a llover, van a empezar a consumir alimentos de buena calidad, y esa vaca, aparte de que va a alimentar de una manera adecuada a ese ternero, va a empezar a ganar kilos nuevamente, o va a empezar a aumentar de condición corporal. Y esta vaca que están pariendo ahora tienen que entrar en servicio en diciembre, en teoría. Si yo veo que pasa eso, el objetivo mío, que era de hacer un servicio una vez al año y que me dé un ternero por año, se va a dar, pero siempre teniendo en cuenta la condición corporal. Ahora, ¿qué pasa si por cuestiones de manejo, por cuestiones climáticas, acá yo di un servicio y esa vaca estaba en una condición corporal aceptable, pero pasó todo este año como fue así, seco, sin lluvias, sin alimento, y no tuve la posibilidad de alimentar a esa vaca durante la gestación, inclusive durante el periodo previo al parto? Y ustedes van a ver que hay algunas vacas que están flacas. Y muchas veces lo recomendable en esos casos es que si es que yo no quiero perder el servicio en la época en que yo decidí hacerlo, es armar un plan de suplementación. Y en ese caso es un plan de suplementación estratégica. Justamente es estratégica porque por ahí a lo mejor no voy a alimentar a todas las vacas, y voy a alimentar solamente a las vacas que están por debajo de la condición corporal que yo digo que es menor para que quede preñada. Eso muchas veces se hace para justamente abaratar costos, ¿sí? Porque tampoco está fácil ir a comprar cualquier alimento, sea cual fuere, porque está caro. Estamos lejos muchas veces de los lugares donde se vende maíz, el flete también está caro. Entonces es armar lotes y asignar un determinado alimento para esos animales. Para que ustedes se den una idea, justamente estamos hablando con don Juano, en el caso de los terneros. Los alimentos tienen, hay que tener en cuenta eso, la cantidad de proteína que tiene el alimento y la cantidad de energía que tiene el alimento. Y vieron que el alimento que acá nosotros, lo más común que encontramos es el maíz. Y ahora empezó a haber algo de semilla de algodón. Son alimentos que se complementan muy bien, pero deberían ir juntos. ¿Por qué? Porque el maíz solo, así como tal, solamente me da mayor cantidad de energía y no me da proteína. Y sin embargo, la semilla de algodón me da las dos cosas, me da más proteína y me da también bastante energía. Entonces, para que ustedes se den una idea, una vaca de 400 kilos, 500 kilos, pónganle, depende del tipo de vaca que tengamos, con una suplementación del 0,5%, ¿cuánto es 0,5% por el 0,5% de 400? De 500. ¿El 1% cuánto es? 4 kilos. Sí. ¿Y 0,5? ¿De cuántos kilos? De 400, bueno, de 500, no, casi 500. 2,5. Bueno, 2,5. Esa es la cantidad, el piso necesario de alimento a base de suplemento que nosotros le podemos dar al animal. O sea, es 2,5, 2,5 kilos de alimento. Y es encima de ese 2,5 kilos de alimento, nosotros lo podemos mezclar. Puede ser con maíz con semilla de algodón. Nosotros, por ejemplo, lo que hicimos en este periodo como experiencia, directamente utilizamos semilla de algodón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al balancear hicimos cuál era el requerimiento de esa vaca y sacamos los cálculos, y con la semilla de algodón nosotros cubríamos esos requerimientos. Solamente con semilla de algodón. Una pregunta que se hizo, no sé si ya lo dieron por sabido, de por qué vos hiciste coincidir la curva de pastura en esos números que les dijo
consumo de leche va a haber por parte del ternero, porque el ternero va a ir aumentando de peso y va a consumir de acuerdo al porcentaje de su peso. Es puramente lactante. Y a partir de los 2 meses, me preguntaba Urbano hoy, a partir de cuándo empieza a comer pasto el animal de forma natural, y el ternero. Y el ternero a partir de las 2 semanas ya empieza a hurgar. Siempre que tenga disponible. Siempre que tenga disponible va a empezar a comer. El tema es que por ahí a lo mejor a partir de las 2 semanas va a empezar a consumir por curiosidad nomás. No le brinda nada de ese pasto. Toda la parte nutritiva le da la leche. Pero a partir de los 2 meses ya empieza el consumo de pasto a ser cada vez más fuerte, ¿sí? Y por eso el pico de lactancia o los requerimientos empiezan a bajar a partir de los 2 meses. ¿Por qué? Porque el ternero ya empieza a dejar de lado la leche, empieza a consumir, pero solamente le brinda la mitad de los requerimientos que tiene ese ternero, ¿sí? Y ya le empieza encima a sacar un peso de encima a la vaca, ¿sí? Porque la vaca, si es que no está en una buena condición corporal, va a empezar a movilizar sus reservas y en desmedro a la condición corporal, otra vez, ¿sí? Cuanto antes tenga disponible el ternero, digamos, pastura, por ejemplo, él va a simular, va a copiar todo el comportamiento de la madre. Cuanto antes ellos tengan disponible la pastura, van a empezar a desarrollarse los otros preestómagos, los otros compartimentos que no tenían desarrollados. Porque acuérdense que cuando nace el ternero es puramente lactante y solamente está desarrollado uno de los compartimentos, que es el agumacio. Cuando empieza a consumir y a medida que lo haga paulatinamente el forraje, empieza a desarrollar los otros preestómagos que los va a necesitar cuando se haga exclusivamente, que consuma solamente sólidos y deje de consumir la leche. Por eso es importante. Las sales ayudó a digerir o a la digestibilidad de la fibra de mala calidad que nosotros estábamos dando a ese animal, y le ayudó a mejorar esa digestibilidad y a ayudar a que esa digestibilidad, que esos nutrientes que tenía esa fibra, el animal lo utilice y lo pase de largo y vaya directamente a la bota, esa seca que empezamos a ver. Entonces, todas esas cuestiones por ahí, pequeñas cosas o eslabones que nosotros utilizamos en esa planificación, que empieza allá desde, en realidad empieza mucho más allá, pero nosotros nos concentramos en lo que es la vaca de cría. Nosotros tenemos un lote acá de vaquillas de reposición, que en realidad nuestro producto final va a depender de esa vaquilla de reposición, pero hoy la idea era hablar un poco de nutrición de esa vaca. Hoy en día nosotros, si bien la cuestión climática nos jugó una mala pasada o nos viene jugando una mala pasada, por ahí se siguen consumiendo alimentos. Por ahí decimos que es caro, pero si nosotros hacemos los números reales, un ternero, ¿cuánto vale hoy? Desde 300, 350 tranquilamente. Y imagínense que si nosotros no prestamos atención a esa vaca para que el día de mañana nos dé el producto que nosotros necesitamos, y la rentabilidad de nuestro establecimiento sea la que nosotros estamos esperando, muchas veces si nosotros no hacemos los números y se nos escapa esas cosas, ¿sí? Yo vuelvo a insistir en esto, siempre es mucho mejor o es lo ideal, es intentarnos hacer números antes de tomar algún tipo de decisión, antes de decir, meter los animales, no esperar 15 días, y capaz que espero 15 días, hago los números y veo qué es lo que me conviene. Para que ustedes, para contarles un poco cómo nosotros hicimos el manejo acá, ya de la parte reproductiva, cuando nosotros decidimos hacer el servicio, tuvimos la posibilidad de hacer una inseminación a tiempo fijo. Tuvimos una preñez del 35% y por suerte de las que quedaron preñadas de inseminación parieron todas. ¿Por qué también eso? Porque también si uno decide hacer inseminación dentro del campo, no va a ir a inseminar vacas, entonces sería lo menos recomendable todavía. Imagínense que no sería recomendable que entren al servicio, menos todavía
por ahí el porcentaje de preñez, muchas veces los urbanos me preguntan cuánto es lo ideal. Y acá en la zona no supera el 40%, es 40, 35, son los números que manejan la mayoría de los que trabajan de eso. Por supuesto que eso va a depender de la nutrición de esa vaca. Y yo vuelvo a insistir, si yo decido hacer una nutrición inicial alta con una práctica de ese tipo, y en lo posible, si voy a hacer a todo el rodeo, tengo que ver primero cómo está con la condición corporal. Y si yo veo que hay muchas, el lote es muy disparejo, y por ahí a lo mejor me conviene hacer apartes y directamente destinar esa inversión o esa inseminación a vacas que están en mejor condición corporal. Yo le decía recién que todas las vacas que quedaron, tuvimos la posibilidad de hacer ecografía, y todas las vacas que quedaron preñadas por inseminación parieron, y parieron un ternero sin ningún tipo de problema. Y eso es muy fácil de sacar, porque ¿cuánto dura una gestación? Mi alumno. ¿Cuánto dura una gestación? En días. ¿En días? No, bueno, no sé si más. Vos abogado. ¿A la contadora? 285 días, más o menos. Está bien. Más menos 8, Más o menos Más 10, menos, ponele. sí. Más o menos 10. Estamos generosos. Acá Sí, hubo de 275. sí, justito en 275 empezó a parir la primera. Y la última parió a los 288 días. Sí, con Y ahí 15 es- días que le deje aparte. Sí, y ahí nosotros la semana metimos el toro. Y ahí se cortó, una semana entera se cortó. Y ahora empezó, hoy parió la que es del toro. Justito los 285 días otra vez. En teoría, del primer celo después del destete. O sea, si yo, mis alumnos se cansaron ya de escuchar esas cosas, pero si yo anoto, en el caso de la inseminación por ahí es muy difícil errarle porque yo voy a saber qué fecha inseminación. Pero si yo sé en qué, después de la inseminación metí los toros, o si no hice inseminación y solamente los toros, y yo puedo sacar en esos 21 días cuánto se me fue, porque yo tengo que hacer el servicio mucho antes. Por eso, ¿cómo? El tema es que si me parió acá, empezó a parir acá, en septiembre, ¿sí? Si yo tengo que hacer la parte fisiológicamente para quedar preñado, que se llama puerperio, ¿sí? Después del parto. Son 45 días más o menos, 40, 45 días. Pero también eso depende de la nutrición de la vaca y en qué estado nutricional está. Después de que parió, a los 45, supongamos que parió en septiembre, como esto, octubre, noviembre, en diciembre, yo ya tengo que estar, las cosas, la posición corporal de la vaca es aceptable. Si yo tengo la curva de la pastura que va a crecer, yo tranquilamente en diciembre ya puedo empezar a dar el servicio. Pero esa vaca va a estar con ternero al tiempo. Porque por eso que tiene que, normalmente nosotros, a mí, por ejemplo, yo tengo el 5% del rodeo quizás de un ternero por semana, así normal como criamos. Haciendo que ese cambia más, entra en servicio casi todas las que, todas no que casi, las que pero en un periodo de cuando se recupere seguramente y entran a trabajar todo. Claro. Por eso muchas veces la decisión no es acá cuando hacer el destete, la decisión es mucho más allá cuando yo hice el servicio. Inclusive, como le decía, muchas veces es elegir con qué vaca o con qué vaquilla voy a empezar a producir los terneros. Pero esa decisión de cuándo hacer el destete puede ser hasta, entre paréntesis, solamente la parte del destete. Porque como yo le decía, si yo hice el servicio acá, yo el destete recién lo hago en marzo, abril, si yo estoy haciendo medianamente bien las cosas. O sea, lo hice mucho después. Yo hice el servicio, de más, supongamos, y si en esa época yo tengo que hacer también el pacto, ¿sí? Porque si yo empecé el servicio diciembre, enero, febrero, acá, noviembre, diciembre, enero o febrero, el tacto generalmente lo hago 45 días después de que yo saqué los toros.
¿sí? Y ahí todavía en abril está con ternero aquí. Es más, por ahí a lo mejor ahí las vacas que quedaron preñadas en el mismo trabajo se puede hacer el destete. Saco directamente ya los terneros de la vaca y encima yo estoy asegurado que son vacas que ya están preñadas, ¿sí? Y después está la decisión de qué hacer. Son prácticas que yo vuelvo a lo mismo. Por ahí a lo mejor cuesta un poco de plata, pero son necesarias. Hacer un tacto es necesario después del servicio. Pero para eso yo tuve que tener ordenado esto en 3 meses el servicio. Y tuve que tener ordenado o tuve que saber bien cuándo yo saqué los toros. ¿Me entiendes? ¿Alguna pregunta? No llega. Claro, porque eso es lo malo. Esta decisión de cuándo yo hacer el servicio, yo tengo que tener en cuenta con esto. Claro, todos estos años fue para comer la vaca, no había. Exactamente. No tuvimos pasto ni en septiembre, en octubre, y recién llovió en octubre, primero de octubre. Claro, tampoco es que llueve pasto. Campo, claro. De 20, 25, 30 O días. alimentaba la vaca en ese septiembre, o antes de haber servicio. ¿Con qué estás suplementando? Con el mandamiento balanceado. Ajá. Y a las vacas. A las vacas con los terneros que hicieron. Y los terneros no comen. No, muy poco, lo hicimos a esta altura, ¿viste? El comedero, ¿viste? Lo hicimos medio alto a propósito, ¿viste? ¿Y cuánto les estaban? Estamos estudiando 2 kilos y medio, más o menos 2 kilos y medio de. ¿Y tienen algo de forraje para ti? Tiene algo de forraje y tiene algo de sal también. ¿Sal proteica o mineral? Sal proteica. Sí, la sal proteica a nosotros nos sorprendió mucho. Uno, que las vacas, la aceptación que tienen con la vaca. Y otro, bueno, y lo otro es el resultado que nosotros vimos en la digestibilidad de la fibra esa que usó. Sí, Al otro día, y eso es algo que se puede comparar tranquilamente y está comprobado encima que la digestibilidad del alimento que nosotros le estamos dando, nosotros vemos el resultado en la bosta. Si nosotros vemos una bosta que generalmente es la normal, en forma de torta, de forma consistente, quiere decir que lo que está consumiendo el animal es de buena calidad. en caso de que usted parte del alimento que le da, la carne del maíz, que le da muchas veces, yo vi esto que no dijeron El maíz no, sí. Es más más, que nada que le algunas veces dan ganas de sacar el maíz, la va y volver a darle comer. exactamente. Porque yo te puedo decir por qué, por los pajaritos, la gallina, Sí, todo. no, es que La sí. bosta la El dejaron todo problema, buscando el maíz. el problema con el maíz es eso, que muchas veces pasa mucho de largo por el tránsito que tiene la vaca con la fibra misma. Lo recomendable muchas veces es quebrar el maíz, quebrar, no moler. Porque si yo lo muelo también, es almidón que pasa de largo también. Y no lo vemos. Decimos que está digerido, pero no lo vemos en la boca. Porque es justamente partículas muy pequeñas que no se ven en la boca. Ahí Entonces, se pero se nos nota más todavía. se recomienda Pero siempre pasa, quebrarlo. Entonces nosotros le damos la posibilidad al organismo que tiene el rumen a que digiera mejor el maíz. Sí. Sí.
de parición y estamos perdiendo todo el trabajo, Todas. todo el año, todo el trabajo que venimos haciendo desde que seleccionamos la vaquilla, desde que le alimentamos, desde que invertimos en el servicio. Y entonces por ahí, para empezar la charla, le quería preguntar a ustedes, ¿cuándo piensan ustedes que tenemos que tener en cuenta cómo cuidar al ternero? ¿Cuándo empieza el cuidado del ternero? Desde el momento que nace, dice usted. ¿Cuándo empieza el cuidado del ternero? En el último tercio de la gestación. Bien. Por eso decidimos hacer esta charla complementaria a todo lo que él venía hablando de la alimentación de la madre, porque el cuidado del ternero no empieza cuando nace, sino mucho antes. Cuando nosotros decidimos darle una buena alimentación a la madre, no solamente estamos previniendo que llegue a buena condición corporal, que el ingeniero decía que 5 como condición corporal. Si nuestra madre llega a una condición corporal óptima, vamos a disminuir los riesgos de distosia o de problemas al parto. ¿Sí? Si está muy flaca, vamos a tener problemas. Si está muy gorda, también vamos a tener problemas. Cuando hay problemas en el parto, ya vamos a tener como resultado un ternero débil. Entonces ahí empieza, por eso decimos que el cuidado empieza mucho antes del nacimiento del ternero. Nosotros tenemos en cuenta que el cuidado de la vaca. De la vaca, La claro. vaca Ya la empezamos cuidamos con la preñada, vaca. Sí. y sin embargo estamos cuidando Al ternero ya, claro. Eso no tenemos en cuenta eso, pero ya que la vaca lo que estamos nosotros. Sí. Ponemos el ojo nosotros la vaca y no se puede Ahí prevenimos la distosia entonces y obtenemos un ternero fuerte si se produce un parto normal. También que vamos a estar dándole una buena alimentación a la madre, es una buena producción en calidad del calostro de la madre. O sea que estamos cuidando al ternero antes ya. El calostro, que es la primera secreción de la glándula mamaria de la vaca, que le brinda un montón de beneficios al ternero recién nacido. Y que ahí empieza el cuidado del ternero, que es lo que se hace más hincapié en la toma del calostro, ¿no? No sé si recuerdan por qué es tan importante la toma del calostro, ni bien nace el ternero, y en qué tiempo ustedes dicen que debe tomar el calostro, la primera secreción, el ternero. ¿No se acuerdan? ¿No saben? ¿En qué tiempo?
Wow.